Hola, ¿qué tal? La maternidad es una decisión, no una imposición, y ninguna mujer debe de morir por decidir sobre su propio cuerpo e interrumpir su embarazo. Y el día de hoy estamos súper felices, muy contentas, porque en el Congreso de Oaxaca se acaba de aprobar la despenalización del aborto. Y estamos el día de hoy con Dani Tejas Miles, de Fondo María. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, estamos muy felices y muy vestidas de verde hoy. Dani, pues justo desde Luchadoras algo que siempre queremos hacer es informar sobre todo lo que está pasando. Empiezan a haber un montón de corrientes de información cuando suceden como acontecimientos como el de hoy. Y cuéntanos, para empezar, ¿qué es lo que pasó hoy en Oaxaca? Lo que pasó hoy en Oaxaca fue que se despenalizó el aborto, es decir, que se sacó del Código Penal. Entonces se reformó el artículo 312 del Código Penal local de Oaxaca para quitar el aborto del Código Penal, y entonces se hizo lo mismo que en la Ciudad de México, que fue una estrategia que abogadas muy inteligentes crearon hace ya más de 12 años, y entonces lo que es que se pone el tipo penal de aborto como que pasa después de las 12 semanas. Entonces antes de las 12 semanas es la interrupción legal del embarazo o interrupción voluntaria del embarazo, y entonces como que se quita del Código Penal, y eso fue lo que pasó hoy en Oaxaca. Y bueno, es una muestra de que en los estados donde existe la protección de la vida desde la concepción puede existir esta despenalización. Y bueno, en Oaxaca en realidad también había un contexto adverso porque mujeres habían sido, ya estaban en la cárcel por abortar, y también había carpetas de investigación abiertas en su contra. Sí, esto no lo que hace es, digamos, no es retroactivo, sino que más bien a partir de ahora, hasta las 12 semanas, en el primer trimestre, no se puede meter a la cárcel a las mujeres porque ya no es un delito, a libre demanda. Entonces, lo que ahora tendría que pasar es todo un proceso para ver cómo es que se da ese acceso, ¿no? Entonces ahora ya no es un delito, pero hay que ver cómo es que se da el acceso en los servicios de salud para que justo sea legal, seguro y gratuito, ¿no? Entonces esa es una chamba que le toca a las activistas y a las compañeras de Oaxaca, ver cómo es que el Estado va a garantizar esos abortos legales, seguros y gratuitos. Pero además, bueno, pues de ahora en adelante ya ninguna mujer va a estar en la cárcel por el delito de aborto. Otra lucha que tendría que darse en paralelo es ver cómo es que sacan a las mujeres que ya están encarceladas por delitos de aborto o relacionados de la cárcel, porque justo se está aceptando públicamente que no debería estar en el Código Penal. Y bueno, eso me lleva justo a mi siguiente pregunta, que hace unos días también en las noticias nos enteramos que Andrés Manuel está impulsando o respaldando una iniciativa de amnistía, entre ellas mujeres presas por el delito de aborto. ¿Nos puedes contar en qué consiste? Sí, lo que se está proponiendo de amnistía es una medida que a nuestro parecer es insuficiente, y ahorita voy a explicar un poco por qué. Obviamente no estamos a favor de que ninguna mujer esté en la cárcel, pero la propuesta es a nivel federal solamente. Entonces existen 33 códigos penales como para regular el aborto de las 32 entidades más el Código Penal Federal. Entonces a nivel federal existen 3 causales: una es violación, otra es salud y otra es imprudencial. Y entonces la amnistía contempla solamente dar amnistía a las mujeres que hayan sido acusadas por el delito de aborto a nivel federal. Y con cifras de GIRE tenemos que hasta 2016 hay 0 mujeres en la cárcel a nivel federal. Entonces quiere decir que no va a haber ninguna beneficiada por esa ley, porque no hay mujeres en la cárcel a nivel federal por delito de aborto. La amnistía no está contemplando como a nivel local, solamente es como que está proponiendo solo a nivel federal, pero aparte como que no está como dando una propuesta a los estados. Entonces todas esas mujeres que están efectivamente como en la cárcel ahorita no van a ser beneficiadas con lo de la amnistía. Además de eso, también en nuestra perspectiva, la amnistía es un perdón a un delito.
Claro, total. Y entonces es que simbólicamente tendrían que perdonar a las mujeres porque hicieron algo mal. Nosotras no vemos el aborto como algo que se tendría que perdonar porque es una experiencia muy común en la vida de las mujeres. 1 de cada 5 mujeres en México ha tenido al menos un aborto. Entonces, como ponerle esta ¿no? como expresión de que se tiene que perdonar es como aceptar que es algo que está mal. Claro. Y además de eso, la amnistía como que no contempla justo el futuro. Entonces, es una medida, ¿no? Es una medida como que sigues como en esta estructura punitiva y no está justo lo que hablábamos ahorita de Oaxaca, ¿no? Justo qué va a pasar si yo en el futuro, si, ¿no? Como aborto, eso no me va a quitar, o sea, aunque me hayan sacado ya de la cárcel, eso no va a quitar que me sigan metiendo a la cárcel. Entonces, o sea, no hay un cambio estructural. No hay un cambio estructural, no es una medida suficiente y más bien es como una medida que se anuncia como bombo y platillo, pero en realidad no está haciendo nada ni por las mujeres que están en la cárcel porque no hay beneficiarias. O sea, nosotras no tenemos datos de que haya a nivel federal alguien en la cárcel por aborto. Claro. Y como que sí quiero recalcar que es a nivel federal. Y además, pues esto de lo simbólico. Entonces, aunque se escucha súper bonito y justo están jugando un poco con eso, claro, ¿no? Como las y los políticos, no va a tener beneficiarias directas y entonces es un poco como simulación. ¿Qué nos ha enseñado o qué hemos aprendido o qué estadísticas también existen sobre la experiencia de despenalización en la Ciudad de México que nos permiten conocer un poco más y derribar esos mitos que existen de que ahora, bueno, todas las mujeres vamos a ir a abortar, no vamos a usar anticoncepción y etcétera, ¿no? Como por ejemplo, bueno, no sé, cuántas mujeres piden informes y cuántas realmente llevan a cabo el procedimiento y sobre todo, por ejemplo, si se ha reducido la mortalidad materna. En la Ciudad de México se ha reducido la mortalidad materna y además no han existido muertes por aborto inseguro. Entonces, como sí realmente es una política que ha impactado como la salud de las mujeres. Además, ¿no? Como de ofrecer un marco de derechos y libertades. Y bueno, pues en la Ciudad de México también hemos visto que las mujeres lo que necesitan son servicios que sean seguros, que sean gratuitos y que sean como libres de estigma. Y que ha habido alrededor de 200,000 abortos legales a través de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México desde hace 12 años que se despenalizó. Y pues hemos visto que no hay un perfil de la mujer que aborta, ¿no? Entonces, como han sido mujeres muy diversas, con experiencias de vida muy diversas, con razones muy diversas, ¿no? Como todas son válidas. Y entonces es un poco ir en contra de esta lógica de causales que veníamos llevando a cabo en México. Como de solamente por violación, solamente por no peligro de muerte o peligro a la salud o... ¿no? Como estas lógicas donde vemos que estamos como restringiendo las razones a solo unas cuantas, a 6, ¿no? Que en realidad no puede ser porque cada mujer tiene una razón diferente, que es completamente contextos diversos y son completamente válidos y legítimas las razones por las que está abortando. Entonces, un poco estas iniciativas de despenalización lo que hacen es como ofrecer realmente una libertad de derecho a decidir, de que tú no tienes por qué ponerle justificación a tus decisiones y a tus planes de vida. Y bueno, el tema de salud entonces sí impacta mucho en la mortalidad y en la morbilidad materna. ¿Cuál es la diferencia entre mortalidad y morbilidad? Mortalidad son muertes y morbilidad son afectaciones a la salud. Entonces, aunque no te mueres, quedas con afectaciones por complicaciones, ya sea del procedimiento o posteriores. Antes de pasar a otro punto, sí me gustaría como aclarar que se vea mi cara de emoción por lo que pasó en Oaxaca, que no es menor lo que pasó en Oaxaca por la despenalización, ¿no? O sea, aunque solamente fue quitarlo del Código Penal, es algo que simbólicamente es muy poderoso, porque es entonces justo decir que el aborto no pertenece al Código Penal. Eso es lo que deberíamos de estar promoviendo, ¿no? Como que no un procedimiento médico y una experiencia común no debería de estar regulado por el Código Penal, que está como enfocado a los delitos. Entonces, claro, sí creo que es como un crimen. Sí creo que es algo súper poderoso y estamos súper contentas. Y además habla de una voluntad política y de que ha permeado
es el análisis de este tema como un tema de salud pública sobre la cual las autoridades tienen que actuar, ¿no? Sí, si vemos la iniciativa que presentaron las diputadas en Oaxaca, vemos cómo están también retomando como las recomendaciones de CEDAW, ¿no? Como de comités de derechos humanos, o sea, como que no es solamente que estemos diciendo que el aborto debería de ser legal, seguro y gratuito, sino que realmente está fundamentado en como instrumentos, está fundamentado también como socialmente, como estamos viendo todas las muestras de apoyo que hubo hoy, o sea que no es solamente como un grupo de feministas que está haciendo esto, sino que realmente estamos también tratando de cambiar que socialmente cómo se trata el aborto y que muchas personas están reaccionando a favor, ¿no? Y que no solamente son las feministas, sino nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras novias, porque o sea, no, como las mujeres sabemos que es una experiencia común en nuestra vida. Y que además ha sido históricamente, ¿no? Y que históricamente, digo, hemos visto películas, documentación acerca de cómo procesos de aborto se han realizado en toda la historia y también han tenido consecuencias graves para las mujeres. Sí, y ahora como con estos nuevos procedimientos, vemos que cada vez se vuelve más seguro el aborto, ¿no? Entonces cada vez las personas deberían estar informadas de esa seguridad para saber que lejos estamos ya de, ¿no? Como estas historias con muchísimas telarañas de que el aborto es muchísima sangre y no como todas estas historias súper macabras, sino más bien que el aborto es un procedimiento súper seguro, que puede ser realizado en condiciones no solo seguras como físicamente, sino también emocionalmente, con redes de acompañamiento, como acompañamiento social, de familiares, de amigas, de amigos, ¿no? O sea, que realmente pueden cambiar la experiencia a todas estas mitos que nos han como implantado sobre aborto. Y bueno, también he escuchado y se dice por ahí que estamos en un momento clave donde podría haber condiciones de que esto se extienda a nivel nacional y que por eso también es tan importante lo que sucedió hoy en Oaxaca, porque establece como una puerta al diálogo y a configuraciones más amplias para que se despenalice a nivel nacional. ¿Ustedes qué creen? Sí, creo que por dos lados hay como que ahora es el momento. Una, que desde el año pasado creo que la marea verde sí ha sido como se sintió cuando la discusión de Argentina, y que aparte es un movimiento que es muy joven, ¿no? O sea, como que creo que este aire fresco ha venido con muchísimas activistas y acompañantes y mujeres muy jóvenes a la lucha, y que es un tema como en la agenda feminista. Y por otro lado, creo que sí tendríamos que aprovechar como la mayoría de Morena en la mayoría de los congresos locales y que se vean, ¿no? Como el compromiso que tienen con los derechos de las mujeres, y que como hoy en Oaxaca veamos a diputadas y diputados que estén firmemente a favor, ¿no? Como de la vida, de la salud de las mujeres. Entonces creo que sí es un momento clave y que Oaxaca también para México especialmente, no solamente para la región de América Latina, sino para México, también es un cambio de paradigma, de saber que, ¿no? Como las nuevas o las que no estuvimos en la despenalización de la Ciudad de México, sí estamos logrando cosas, ¿no? Y que sí podemos cambiarlo. Entonces creo que sí es también como un abracito a la lucha, que muchas veces puede sonar como súper adversa y sombría, pero ahora nos estamos dando cuenta que esos esfuerzos valen la pena y tienen resultados. Y bueno, justo también para hablar de la marea verde, quisiera preguntarte, Fondo María y alguna IGIRE, otras organizaciones han estado haciendo contacto en diferentes estados del país con mujeres jóvenes de la marea verde, y entonces quería que nos platicaras un poco cómo son, o sea, quiénes son, qué esperanzas tienen, cómo es el movimiento de la marea verde en México. Pues creo que como me gustaría empezar a contestar esa pregunta diciendo que la marea verde somos todas, ¿no? O sea, que la marea verde es un movimiento que va mucho más allá de si perteneces a una organización o a una colectiva, o si eres acompañante o no. La marea verde como realmente es si tú crees que las mujeres deberíamos de tener derecho a decidir sobre nuestra vida, y si crees que el aborto debería de ser legal, seguro y gratuito.
Y pues nos hemos como vinculado muchas organizaciones con organizaciones locales, porque creo que como también es momento no solo de hablar diferente de aborto, sino de que el movimiento de aborto específicamente tenga unas nuevas dinámicas entre la Ciudad de México y los estados, ¿no? No tenían, y entonces ver cómo es que podemos quitar esas desigualdades. Y entonces justo el trabajo que hemos tratado de hacer en este último año, al menos, ha sido justo para ver cómo es que todo el movimiento de aborto se fortalece, y no solamente el de la Ciudad de México, y que los movimientos locales tienen muchísimas herramientas, muchísimos conocimientos, muchísimas, ¿no?, como acciones que están haciendo para cambiar esos contextos restrictivos en sus estados o en sus comunidades, y ver cómo es que podemos seguir trabajando juntas en lugar de que sea una lógica vertical entre la Ciudad de México y los estados. Entonces, pues justo como la Marea Verde también vino como a dinamitar un poco esas dinámicas y a hacernos ver que trabajar juntas no quiere decir una cosa vertical. Bueno, estamos en Luchadoras, en esta transmisión live con Dani Tejas Míguez de Fondo María. Hace unas horas en Oaxaca el Congreso de... También amor en Instagram. Muchas gracias, ahí está en Instagram. Y bueno, la idea también es que este espacio sirva para aclarar preguntas. Entonces, si nos mandan sus preguntas a través de Instagram, a través de Facebook, aquí tenemos a Dani, y entonces nos puede ayudar a entender más cosas, como ya lo ha hecho hasta ahora. Bueno, dice, ¿solo aplica para mujeres violadas o víctimas de violación o que pongan en riesgo su salud? No sé si se refieren a lo de Oaxaca. Ajá. Bueno, platícanos de Oaxaca y en general, ¿qué normativa existe en México de manera generalizada? En Oaxaca lo que pasó ahí fue la despenalización, es decir, sacar el aborto del Código Penal. Entonces, no solamente aplica si a una mujer fue violada o si está en riesgo su salud, sino que es igual a la Ciudad de México, que hasta las 12 semanas se quita del Código Penal, y entonces pues una mujer puede abortar sin tener que justo entrar en causales, ¿no? Y a nivel nacional, un poco la normativa es que existen 33 códigos penales que regulan el aborto. Digamos que cada entidad regula, ¿no?, como autónomamente qué va a ser para aborto, y además existe el Código Penal Federal. Entonces, en todo el país existe la causal violación, que también es muy importante decirlo. O sea, si eres víctima de violación, tienes derecho a interrumpir tu embarazo. Legalmente, en todo el país, ¿no? Como sin distinción si eres de la Ciudad de México, si eres de Oaxaca, o si eres de Chiapas o Sonora. En todo el país el aborto por violación es legal. Y además existe la NOM 046, que lo que dice es que las mujeres no tienen que acudir al Ministerio Público y a la policía para denunciar que fueron víctimas de una violación para que les aprueben poder acceder al aborto legal, sino que directamente las mujeres pueden ir a los servicios de salud desde los 12 años, es decir, ¿no?, como desde los 12 años tú puedes ir a los servicios de salud directamente si tu embarazo fue producto de una violación, y los servicios de salud tienen la obligación, ¿no?, por normativa federal de aplicar la NOM 046 y de hacer una interrupción legal del embarazo. Y lo que tienes, ¿no?, como el único requisito es que vas al servicio de salud, tienes que hacer una carta firmada por ti misma, como diciendo que quieres acceder, y lo tienen que hacer. Entonces, es algo como muy importante. Además de eso, existen causales diferentes para cada estado. Entonces, hay algunos estados que tienen 2 causales, hay unos que tienen 6 causales, ¿no? Ya eso va dependiendo de cada pues código de cada estado. Y pues creo que ese es como un resumen de la normativa de aborto en México. Okay. Otra pregunta. ¿Qué circunstancias crees que permitieron dar lugar a la despenalización en Oaxaca, y cómo podríamos imitar o iniciar proyectos e iniciativas en otros estados? Pues creo que las circunstancias fueron que Oaxaca es, como me lo dijo hoy una oaxaqueña, es un estado en donde hay una apertura para estos temas, aunque
a veces haya silencio, como que Oaxaca históricamente ha sido el lugar de muchas luchas sociales, ¿no? O sea, que vienen desde las luchas indígenas, las luchas por la tierra, y creo que para los estados en donde hay estas luchas, sobre todo desde las mujeres indígenas o los pueblos indígenas, entienden muy orgánicamente que el cuerpo es el primer territorio, ¿no? Y entonces creo que sí tendríamos que ver como ¿no? como el vínculo de todas esas luchas con la lucha por el aborto, porque se entiende muy bien cómo es que si no tenemos decisión sobre nuestros cuerpos, no podemos tener decisión sobre nada. Pero además de eso, creo que pues Oaxaca tiene un movimiento feminista con una larga trayectoria de muchos años, que viene acompañada, ¿no? como de estas otras luchas sociales. Y además de eso, como políticamente ahora hay una mayoría de Morena en el Congreso, y las diputadas de Morena pudieron también como tener apoyo de su bancada. Entonces creo que la combinación de esas tres, más de pues que desde el año pasado la Marea Verde de Oaxaca también ha como estado trabajando muchísimo, ¿no? Como creo que hay un movimiento de aborto que está pues trabajando y luchando y entrelazado. Entonces creo que también eso como apoyó mucho. Y la otra pregunta, ya no me acuerdo cuál era. ¿Cómo podríamos imitar? Pues creo que cada contexto es diferente, ¿no? O sea, como lo que funcionó para la Ciudad de México puede no funcionar en otros estados, pero creo que tendríamos que pensar más cómo es que nos vinculamos con los congresos, ahora que hay mayoría de Morena, y cómo también hacemos responsable a Morena de ser congruente con lo que nos prometió que, ¿no? Como que iba a ser, ¿no? Que era como estar a favor de la diversidad, de estar a favor de las mujeres. Y creo que pues eso es un poco lo que podemos hacer, como esa incidencia política de decirle a Morena que le toca, como un partido de izquierda, ¿no? Como que está apoyando como estas luchas, y que no se pueden consultar, ¿no? los derechos, y que la amnistía no va a ser suficiente, ¿no? Que necesitamos otras cosas. Y bueno, en realidad también es que estamos viviendo lo que ellas se han autonombrado la legislatura de la paridad, que es la primera vez que hay participación paritaria, igualitaria en el Congreso. Sí. Y este grupo de mujeres que están en la Cámara de Diputados, en el Senado, también han reaccionado ante algunas políticas o decisiones regresivas que experimentamos a principios de la administración de Andrés Manuel López Obrador, como recortar los fondos para los refugios, como recortar fondos para prevenir violencia. Sí. Y entonces han sido un contrapeso fuerte y pueden ser unas actoras políticas relevantes en este contexto. Sí, y también, ¿no? Como aunque no, o sea, no queremos que se quede en teoría lo de la legislatura de la paridad, queremos que entonces haya como políticas que beneficien a las mujeres, ¿no? Colectivas de morras que acompañan abortos en estados donde aún es un crimen. ¿Puedes compartir información? Hay muchísimas colectivas que están haciendo acompañamiento. Puedo dar los datos que tengo, de las que me acuerdo. Ahorita está, por ejemplo, la línea de aborto Chiapas en Chiapas, está, ay Dios mío, Morras en Aguascalientes, Hablemos de aborto en Monterrey, está Necesito Abortar en Monterrey, está la línea de aborto seguro en Campeche, está está también las Borders en Baja California, están las Bloodies en Baja California. En Baja California hay como 8, perdón que no me estoy acordando de todas. ¿Habrá algún sitio donde esté reunida como información de estas redes? La verdad es que no sé. Supongo que sí, y podríamos también como dejarlo en los comentarios después o algo así, okay, como con las que nos acordemos, pero esas son algunas de las que ahorita puedo recordar. Y como sí me gustaría reconocer que justo en América Latina tenemos como mucho empuje para las redes de acompañamiento, y que ha sido
pues una cosa que las activistas sin colectiva, con colectiva, no como articulación con el Estado o no, han estado dando esa lucha que también es muy importante para poder despenalizar socialmente el aborto. Entonces, les mando un abrazo a todas las que se están aventando esa chamba increíble. Dani, bueno, también Fondo María lo que hace justo es apoyar y acompañar a mujeres de otros estados que necesitan interrumpir su embarazo y en sus estados no encuentran este esquema que se encuentra activo en el sistema de salud de la Ciudad de México. ¿Qué han podido ustedes aprender respecto, y cuéntanos de esta desigualdad de derechos dentro del mismo territorio nacional, cómo esta desigualdad de legislaciones nos coloca a las mujeres de un mismo territorio, una misma nacionalidad, en una situación de desigualdad para acceder a nuestros derechos? Sí, lo que se despenalizó el aborto hace 12 años, entonces lo que hizo fue justamente hacer un país desigual en donde solamente por vivir en la Ciudad de México tú tenías más derecho que, ¿no?, como las otras mujeres que no vivían en la Ciudad de México. Entonces el Fondo María justo busca romper esas desigualdades. Y lo que hacemos es apoyar a mujeres de todo el país para que vengan a la Ciudad de México y tengan acceso a aborto seguro. Lo que hacemos es apoyar con el transporte, el hospedaje, la alimentación, los medicamentos, pago del procedimiento, lo que las mujeres necesiten para que los recursos económicos no sean un obstáculo al acceso. Y un poco eso es lo que pasa con estas desigualdades de normativas en cada estado, ¿no? Entonces ahora pues las mujeres de la Ciudad de México y de Oaxaca vamos a tener como más derechos que las de los otros estados, y eso es una injusticia absoluta. Entonces lo que hemos aprendido es que en realidad las necesidades de las mujeres son infinitas, ¿no?, porque vivimos en un contexto del patriarcado y de muchas desigualdades estructurales, pero el aborto sí nos coloca como en una desigualdad muy concreta de que tú por tener esa como capacidad gestante, entonces tienes que pues hacer toda una, ¿no?, como toda una lucha por reclamar esa autonomía, y entonces que pues hay un montón de obstáculos, que no solamente son los económicos, ¿no?, porque hay mujeres que aunque tengan los recursos económicos no pueden venir porque su familia no las deja, o sea, y que todas las razones son válidas, como que no podemos poner en jerarquía cuáles son las razones de alguien para abortar. Entonces que todas las razones son válidas, hay una diversidad de mujeres y que no hay un perfil de mujeres que abortan, sino de, ¿no?, como en el Fondo María siempre decimos que de los 9 a los 50 años, ¿no? De los 9, además en los 9 estamos hablando muy seguramente de situaciones de abuso sexual. De abuso sexual, pero pues eso, como no porque tengas más edad entonces es menos válido abortar, ¿no? O sea, como no porque seas adolescente entonces tienes que abortar, o sea, como que hay una diversidad ahí de historias y experiencias que justo son la complejidad de la vida, pues que es muy linda, pero que las políticas públicas no entienden a veces. Bueno, tenemos una pregunta más. ¿Cuál será la ruta para las mujeres que quieren abortar dentro del sector o el sistema de salud pública en Oaxaca a partir de hoy? ¿Dónde pueden acudir? ¿Qué se va a tener que empezar a habilitar después de esta decisión? Lo que es diferente de Oaxaca y de la Ciudad de México es que el proceso de Oaxaca solamente lo que se dio hoy fue la despenalización. Entonces por eso decía desde el principio, o sea, a diferencia de la Ciudad de México que tuvo los dos procesos, que uno fue despenalizar y el otro fue legalizar. Entonces cuando se legaliza, entonces como se hacen esos canales de cómo es que se va a operativizar la despenalización. Lo que pasó en Oaxaca fue solamente la despenalización, entonces ya va a ser como una lucha a partir de hoy de cómo es que se va a trasladar ese derecho en canales, en vías institucionales, en cómo van a actuar los hospitales, en qué van a hacer los médicos, las enfermeras, ¿no? O sea, como todo eso es una lucha que empieza a partir de ahora. No puedo decir porque no sé qué va a pasar, pero espero que las personas, los médicos, las enfermeras, los trabajadores del sistema de salud en Oaxaca sepan que pues es un derecho, es el derecho a la salud, y que entre menos obstáculos le pongan a las personas va a ser mejor para justo promover esta igualdad de la que estábamos hablando. Y bueno, a mí también finalmente me gustaría preguntarte acerca de la Suprema Corte, que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido algunos criterios
¿Qué ha dicho la Suprema Corte respecto a eso? Que nos pueda dar luces de como una protección más amplia a nivel nacional. Después de la Ciudad de México hubo una acción de inconstitucionalidad de la ley de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en el 2008, o sea, un año después de que se despenalizó, la Suprema Corte de Justicia dijo que la ley de la Ciudad de México era constitucional y que además debía ser el estándar mínimo para los otros estados. Entonces, un poco a partir de eso es que nos hemos basado para decirle a los otros estados que, ¿no?, como es su chamba, al menos acercarse a la normativa de la Ciudad de México, ¿no? Si no es que lograr la despenalización completa sin poner número de semanas. Entonces, la Suprema Corte ya ha dado diferentes resoluciones y este año hubo la primera, digamos, sentencia específica como el acceso al aborto legal por la causal violación. Entonces, creo que tenemos como esas dos expresiones y estándares de lo que ya dijo la Suprema Corte. Entonces también, ¿no?, como saber que esto ya está amparado no solo en estándares internacionales, en la Constitución, sino también la Suprema Corte ya se ha pronunciado a favor de este tema. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si hay algo que no hayamos platicado que a ti te parezca importante decir ahora. No, todo, igual estamos en las redes sociales del Fondo María, que seguro vamos a compartir, pero si no es @FondoMariaMX, y ahí también podemos seguir contestando preguntas que tengan respecto a este tema, y pues decir que estamos completamente acompañando a las compañeras de Oaxaca, que estamos súper felices, que felicitamos a las compañeras que han estado en esta lucha y que esperamos que sea ley en decidir de las mujeres en México. Sí, así que mezcal imaginario y salud por todas las mujeres y los derechos en Oaxaca. Hasta luego, gracias.